Bueno, nosotras, ¿no? Edurne y yo, ¿no? Somos dos militantes ecofeministas de la Casa de las Mujeres, ¿no? Entonces, con el espacio de tiempo que tenemos, lo que vamos a intentar es un poco, ¿no? Delinear el contorno de lo que es nuestro trabajo actual, que es girar la mirada hacia el interior y girar la mirada hacia el interior de las militancias, pero en cuanto a los cuidados, ¿no? Poner el centro en los cuidados dentro de las militancias, ¿no? Este trabajo lo llevamos haciendo desde hace aproximadamente un año, ¿no? En un grupo que llevamos de acuerpamiento, ¿no? Que es como un devenir, ¿no? De un grupo de militancias ecofeministas que llamábamos Comisión Ecofeminista, ¿no? Bueno, para entender en el punto en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Hay que hablar de nuestros orígenes y de nuestro desarrollo como militantes feministas dentro de la Casa de las Mujeres y dentro de la Comisión de Ecofeminismos, ¿no? Que es donde hemos ido desarrollando nuestras militancias y desde donde surgen nuestras reflexiones, ¿vale? Entonces, sobre la Casa de las Mujeres, ¿no? Decir que es un logro del movimiento feminista, ¿no? Que se materializó en noviembre del 2010. Bien. Lo innovador y lo peculiar de la casa en aquel momento, ¿no? Fue el modelo de cogestión que se estableció, ¿no? Entre el ayuntamiento y el movimiento feminista, ¿no? En la figura de Asociación Casa de las Mujeres. Bien. Por esos entonces, ¿no? Se inicia la andadura con un número de socias de entre 200 y 300 mujeres, ¿no? Y con una idea clara de que queríamos que fuera un espacio, ¿no? De mujeres y para mujeres, ¿no? Y sobre todo también que fuera un espacio de encuentro y de trabajo, ¿no? Entre los diferentes colectivos feministas, ¿no? Entonces, todo esto lo teníamos claro, pero ¿cómo íbamos a trabajar sobre ello? Bueno, pues esto fue un poco que se ha ido como definiendo a lo largo del tiempo, o sea, no durante mucho tiempo, ¿no? Pero fue como el propio trabajo, el andar del propio trabajo quien conformó la manera de trabajar, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Se definieron como dos líneas, ¿no? Que era, por un lado, las jornadas, las charlas, los cursos, formaciones, asesorías, etc., ¿no? Que lo que pretendía era como incidir en el proceso de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y luego había otra línea, ¿no? Que era como las militancias feministas, ¿no? Entonces, desde ahí lo que hacíamos era trabajar en base a comisiones de trabajo. Bueno, entonces había estas dos líneas, ¿no? Por un lado, incidir en el proceso de empoderamiento y por otro lado, las militancias feministas. ¿Ya? Durante el tiempo, ¿no? Llevamos 10 años de recorrido, ¿no? Básicamente, pues hacía como lo hacía la mitad, más o menos, cuando ya llevábamos un recorrido, un cierto recorrido, ¿no? Desde las propias militancias nos planteábamos que teníamos que hacer una reflexión, ¿no? Porque trabajábamos en base a comisiones de trabajo, ¿vale? Pero empezábamos a sentir que, bueno, que también eso creemos que tiene relación con el modelo, con la estructura en sí de la casa, ¿no? Pero bueno, pero empezábamos a sentir, ¿no? Que las comisiones empezábamos a tener como un tipo de trabajo un poco atomizado, ¿no? Entonces, participamos en unas jornadas de formación con Maru Sarasola, ¿no? En las que también participaron las técnicas de igualdad, no en todas, pero en algunas, ¿no? Y entonces, ahí, ¿no? Definimos de nuevo nuestras líneas de intervención como casa, ¿no? Y entonces definimos, ¿no? Que íbamos a seguir trabajando como comisiones, ¿no? Pero que a partir de ahora no íbamos a generar tantas comisiones, sino como grupos de trabajo en torno a las líneas de trabajo, ¿no? Entonces, en la actualidad, ¿no? En la actualidad seguimos trabajando como comisiones, pero ya tendemos a generar grupos de trabajo, ¿no? Grupos de trabajo que se puedan activar y desactivar, ¿no? Sí que es cierto que hay como diferentes comisiones en torno a las líneas estratégicas, ¿no? Pero lo que intentamos es hacer grupos, ¿no? Por ejemplo, nosotras éramos una comisión ecofeministas, ¿no? Y como, o sea, como no, digamos que nos difuminamos, ¿no? Y queríamos seguir militando dentro de la casa, nos construimos, por ejemplo, en grupo, ¿no? O sea, es como un poco la experiencia a lo que nos ha llevado, ¿no? Y luego otra cosa que hemos puesto en marcha este año, ¿no? Que veremos cómo sale, ¿no? Es crear el grupo de militancias, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, cuando las mujeres estábamos aquí, ¿no? Por un lado entraban las mujeres a través de las jornadas, de las formaciones o de lo que fuera, ¿no? Y luego había otras mujeres que entrábamos directamente a militar, ¿no? Desde el feminismo, ¿no? Porque lo teníamos claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había muchas mujeres que participaban en cursos, ¿no?
que cuando finalizaban tenían la necesidad de ser vinculada a este espacio, ¿no? Entonces pasaban directamente a las comisiones, que las comisiones eran los grupos de articulación feminista, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había mujeres que por entonces, ¿no?, en el momento en el que entraban, no tenían tan claro que querían hacer una lucha política feminista, ¿no? Sí que estaban como cuestionando muchas cosas del sistema, pero ojo, como estar dentro de una lucha, pues como les parecía un poco grande, ¿no? Y hay a veces que hemos tenido como desencuentros, ¿no? Y esto ya podemos hablar de nuestra propia comisión, ¿no? Entonces se decidió que íbamos a hacer un grupo de militancias, ¿no?, para mujeres que querían estar en la casa, ¿no?, y para que siguieran vinculadas, pues pudiéramos hacer un poco una reflexión, esto de qué es feminismo, cuáles las luchas feministas en las que estamos, un poco de debate, ¿no? Porque no, para que no cayeran directamente dentro de las comisiones ya como vamos a articularnos y a derrocar el sistema, por ejemplo, ¿no? Muchos se asustaban, ¿no? Eso por un lado, esto es como el funcionamiento de la casa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nosotros y nuestros activismos, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no?, pues explicar, ¿no?, que nosotras nos autodesignamos ecofeministas, ¿no? Nosotras estamos en la casa prácticamente desde el principio, ¿no? Entonces, nosotras, por entonces, ¿no?, hablábamos mucho esto de los pensamientos que iban llegando desde la economía feminista, ¿no? Esto de que poner la vida en el centro, el sostenimiento de la vida, qué es esto de una vida deseable, o sea, una vida digna, o sea, una vida deseable, digna, bueno, una vida digna de vivir, ¿no? Pero sobre todo lo que nos preocupaba era cómo nosotras desde el colectivo podíamos generar las particularidades para poder posibilitar este tipo de vida que nosotras estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese momento teníamos claro, ¿no?, como feministas, ¿no?, que vivíamos en un sistema hegemónico, ¿no?, el sistema patriarcal, el sistema capitalista heteropatriarcal, ¿no?, que era un sistema desigual, injusto e insostenible. No, eso lo teníamos claro, ¿no? Y que además este sistema, ¿no?, se expandía, ¿no?, gracias a todos los trabajos que se hacían en la esfera privada, ¿no?, y que por mandato de género, ¿no?, recaía sobre las mujeres, ¿no? Y que es ahí donde se permitía la vida y se sostenía la vida, ¿no? Eso lo teníamos clarísimo. Pero claro, al hacer este análisis de la vida, de poner la vida en el centro, el sostenimiento de la vida, etcétera, ¿no?, claro, nos dimos de bruces con la variable eco, ¿no? Porque, ¿no?, entendíamos también que no solo la vida, que no solo este sistema se expandía gracias a este trabajo que se hacía en la esfera privada, ¿no?, sino también que se expandía gracias a una idea, ¿no?, falsa, ¿no?, e ilusoria, ¿no?, que decía que vivíamos en un sistema planetario donde los recursos eran infinitos e ilimitados, ¿no? Entonces nosotras ya ahí ya no teníamos marcha atrás, teníamos que incorporar en nuestras prácticas feministas la variable eco, ¿no? Entonces ahí creamos en el 2012 el Laboratorio Ecofeminista, ¿no?, que era un laboratorio de reflexión, ¿no?, y un espacio de experimentación, ¿no? Claro, ahí lo que queríamos era un poco ir definiendo nuestra identidad, ¿no? O sea, de forma individual, pero también de forma colectiva, ¿no? Entonces, desde ese espacio también nosotras entendíamos, ¿no?, que si nosotras teníamos que poner la vida en el centro, ¿no?, entonces entendíamos que en nuestras militancias nosotras teníamos que estar en el centro también, ¿no?, cuando hacíamos reflexión, es decir, ¿no?, nosotras como sujetas políticas leídas en un cuerpo de mujeres, ¿no?, de forma individual, teníamos que estar ahí, ¿sí? Y ponerlo en el colectivo, ¿no? Entonces utilizamos una metodología acción-reflexión, ¿no?, que lo que nos permitió fue traer lo que decíamos nosotras, el cuerpo en el centro, con nuestros sentires, nuestras emociones y sobre todo nuestras sabidurías, ¿no?, elevarlo a una categoría de pensamiento, ¿no?, y utilizar las teóricas y los pensamientos, ¿no?, para dar respuesta, ¿no?, y para nombrar todo eso que nosotras ya sabíamos porque lo estábamos vivenciando, ¿no? Entonces ahí también nosotras acuñamos, bueno, nos hicimos eco, ¿no?, del concepto, ¿no?, del concepto, sí, cuerpo-territorio, que lo estaban utilizando las feministas comunitarias defensoras de la tierra, ¿no? Entonces, para nosotras, en ese momento, el cuerpo suponía un eje contenedor, ¿no?, de las violencias machistas y capitalistas, ¿no? Y también suponía un eje que contenía todos los mandatos de género, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya teníamos claro, ya trabajamos sobre esto, ya lo tuvimos más o menos claro, ¿no?
Entonces, desde ahí, ¿no? Desde laboratorios ecofeministas, donde pudimos experimentar todo ello, ¿no? Dimos forma a la Comisión de Trabajo Ecofeminista, ¿no? Entonces, la Comisión de Trabajo Ecofeministas, ¿no? Definimos como 3 líneas de trabajo, ¿no? Que era la economía, ¿no? La gestión económica de los mercados, ¿no? Luego también hablábamos de qué pasaba con la cultura patriarcal que nos construía y nos socializaba, ¿no? Y también hablábamos de las prácticas de violencia, ¿no? Que se encarnaban en la cultura de guerra y en la cultura militar. Pero de aquí lo que queríamos sacar como importante, ¿no? No son las líneas que nos marcamos de trabajo, sino los ejes transversales que había en esto, ¿no? Para nosotros había 3 ejes importantes. Uno, la reflexión. Es decir, si nosotras estábamos diciendo que queríamos desmontar este sistema, ¿no? Teníamos que estar vigilando el sistema, ¿no? Porque lo que sí que teníamos claro es que el sistema es muy plástico, ¿no? Y que toma diferentes formas, ¿no? En función de las respuestas. Entonces, nosotras no podíamos perder de vista el sistema. Eso por un lado. Otra, subvertir el sistema desde las propias prácticas, desde nuestras propias prácticas, ¿no? Y para eso, ¿no? Teníamos en marcha el proyecto Ematruque, ¿no? Que duró como 6 años más o menos, ¿no? Que era la tienda gratis y el Banco del Tiempo Feminista, ¿no? Que desde ahí es donde nosotras también pues podíamos experimentar muchísimas cosas, ¿no? Y además podíamos ver a las mujeres, bueno, a las mujeres y a nosotras mismas, ¿no? Qué nos pasaba cuando poníamos en marcha, ¿no? Alternativas al sistema, ¿no? Cómo nos posicionábamos y qué pasaba con el sistema, ¿no? Y luego el otro eje transversal que definimos, ¿no? Fue el tema de las alianzas, ¿no? Si nosotras queríamos desafiar a un sistema, no lo podíamos hacer de forma individual, esto tenía que ser de forma colectiva, ¿no? Entonces, para nosotros esto también, esto era fundamental. Entonces, bueno, pues hasta aquí, esta es como mi parte, ¿no? Y ahora Edurne os va a hablar, ¿no? ¿Por qué nosotras hablamos, ¿no? De que hay que poner la mirada en los cuidados dentro de las militancias, ¿no? Y entonces, bueno, ella os lo va a contar ahora. Vale, bueno, kaixo, eskerrik asko guztioi, eta nire partearekin hasi aurretik, bai egon naiz lehen pentsatzen, nahi nuela nola egongo garen hitz egiten, zainketei buruz eta ze suposatzu du guretzat, zaintza lanetan arreta jartzea, edo emakumeak izateagatik egiten ditugun zaitzak, emakumeen arteko harremana, bueno, pizkat horretan egon naiz, eta gehien bat, ekonomia feministari helduko diot orain, baina badago parte bat, non ekonomia feministak esaten du, arreta jarri behar diogula ikusezinak diran lan horietan, eta guztia esaten dut, aurratzean badagoelako gareazi, eta igual orain entzun du, eta azten naiz, hitz egiten, oso urduri jartzen naiz, oso azkar hitz egiten dut, orduan, izango dut arreta bereagan, saiatuko naiz, adostutako gauza guztiak esaten, baina baita, ze baliogarria den berak ere egiten ari daien lana, ez? Pizkat nik esaten ari naizena, pertsona guztioi iristea, eta hori ere, nolabait, ikusezina dena, mahai gainean jartzea, eta ez bakarrik nirea, berea, eta gurekin egondako emakume guztiak, askotan ere gustatzen zaigu hau esatea, gu izan dugu orain aukera, baina ez gara bakarrak, guk esaten ditugun gauzak ez ditugu asmatu, bai bizi izan ditugula, eta gure esperientziatik hitz egiten dugu, baina pizkat hori ere nahi genuela ekarri, eta mahai gainean jarri, edo gorputzari buruz hitz egiten dugunean, nolabait honen inguruan ari garela hitz egiten, ez? Emakumeak salarazi eta jarri geure tokian eta guk daukagun balorea nolabait hitz egin edo horretaz hitz egin, bai? Kontua da, nola egin genuen hau, nola izan zen gure prozesua, teoria aldetik asko genekin, ikusten genituen bideoak, irakurtzen genituen, teorikoak hor daude, akademia hor dago, guretzat oso baliagarria izan da, eta gure prozesu feministan, bai bakarkakoa, bai taldekoan, ezinbestekoak izan dira, baina nola posible genuen hau guztia martxan jarri, ez? Eta alde batetik, batzordea egin ginean, emakumeen etxeko ekofeminismo batzordea sortu genuenean, Helenak esan duen bezala, nahi genuen alde batetik kanpora eta emakume hauei guztiei eta gehienei iristea eta ekartzea baita etxera adituak zian emakumeak eta honen inguruan hausnarketak egitea, baina barruerako lana baita egin nahi genuen eta gure artean alde batetik, bakoitzak pertsonalki egiten zituen
eguneroko horietan zenbat gauza ari izan erreproduzitzen edo ez, eta, pixkat bakarkako hori begira, baina taldeko ari begira baita nahi genuen begirada txertatu, ez? Eta hiru ildo horietan, lehenengoan, ekonomia feministatik argi ikusi genuen, nola gure sistemak eta heteropatriarkatu kapitalismoari buruz hitz egingo dugu, kasu honetan kapitalismoari eutsi genion, eta non jartzen zigun, edo non jartzen zuen kapitalismoak emakumearen papera, ez? Eta hortik zer egin genezaken guk, ez? Eta hor ikusten genuen lan produktiboa dela balore gehiago daukana, etekin ekonomikoa, dirua, produzitu, ez? Etekinak, eta horri ematen diola garrantzia. Eta nolabait hori ere barneratzen dugula. Eta lan erreproduktiboa, zaintza lanak, ez hemen autozainketak, horietak, edo ze garrantzitsuak dian, gu orain hemen egona alizateko, zenbat jende eta bereziki zenbat emakume daude, gu behar ditugun pertsonak zaintzen, edo gu hemen egon alizateko zenbat lan egin dituzten, eta berriz ez, ikusezinak dian lan horiek, ze garrantzitsuak dian eta nola sostengatzen duten sistemari edo ekonomiari interesatzen zaion etekin ekonomiko hori bakarra, bizitzak beste gauza bat dela, edo gure bizitzak beste gauzak dirala, ez? Hori alde batetik, eta bestetik bigarren hildoan, kultura heteropatriarkalari heldu nahi genion, eta ikusi baita gure dinamika propioak, ez? Eta hasi ginen hausnarketa individualak egiten, baina hasi ginean konpartitzen ikusten genuen ez itzaigula guri bakarrik gertatzen, eta nolabait ikustea sistemak ze mezu ematen dizkigun, adibidez hemengo emakumeari, kontsumitzen ditugun emakume hori, baita erosi eta erosi, berdin du zer erosi eta noiz, beti dago presio bajuetan, eta beti baita kanon batzuk, edertasun kanonak bete behar ditugula, eta hor zenbat sama dauden hor eta zenbat gauza bete behar ditugun, baina muturraren beste aldean nolakoak diran langileen egoerak, emakume langileen egoerak, eta adibidez emakumeen etxera ekarri genuen Bangladeseko sindikalista kalpona akter deitzen dana, eta horrekin honen inguruan posible genuen hitz egin asko eta luze, eta pizkat ikusi segertatzen den kate horretan, eta hori guretzat oso garrantzitsua izan zen. Azkenian, leku bateko eta besteko emakume hori sistema berak zurgatzen digu energia guztia eta nahi du zapaldu mantendu, eta bertako logikak nahi genuen pizkat apurtu edo horrei beste alternatibak eraiki, ez? Eta hirugarren ildoari dagokionez, Helenak esan du, indarkeriari heldu nahi genion, baina indarkeria beste kontekstu batean, kontestu belikoetan, edo kultura militarran, eta gehien bat kultura antimilitarismoaren begiradatik, emakumeok ere ze paper jolastu ditugu, ze gauzak egiten ditugu, ze esaten ditugu horrelako egoeretan, eta baita hor, eta hori izan zen 2019an oraindik presentzialki egon alginan momentu horretan, baina izan genitun baita Nora Miralles, Lucienta Silva, Elisa Kerejeta, izan ditugu hainbat emakume gurekin, gure hausnarketa edo gure bidean lagunak izan dianak, ez? Eta orain, iritsi garen puntura eta gorputxak nola nahi ditugu nahi ekarri, izan da konturatu garelako nahi gabe sistema gure barnean dagoela, ez? Eta orain kontatu ditudan gauzak egin genituela, kanpora begira eta beti pentsatzen zenbat ekintza egin genitun eta logika hori nolabait barneratuta geneukala, ez? Sistema kapitalista heteropatriarkalak esaten digu gauzak egin behar ditugula, eta nahi gabe hor sartu ginean berriz eta geunden gehiago ekintzatan eta zenbat eta etxaldi gehiago eman hobeto eta gero eta emakume gehiago etorri, eta pizkat logika horretan sartu ginean eta gure bizitzetan ez genuen horren beste garrantzia jarri eta tartean hor galdu ginean, ez genikien ongi nola geunden, gure berak ere izan ditugu, batzorde bezala eta etxe bezala eta toki guztietan gertatzen den bezala, azkenean bizitzak oso desberdinak dira eta ezin dugu egon eta ez daukagu zertan egon beti hor buru belarri eta energia guztiarekin, gure bizitzetan gauza asko gertatzen dira, eta batzutan gaude gehiago, gutxiago, eta horiek ere, eta sartuta atera momentu horiek ere zaindu behar dira, eta garrantzitsua da zaintzea baita nola gauden tarte horietan, bai?
Orduan, gorputxak dian horietan, nahi dugu deseraiki zer den kultura heteropatriarkala daukaguna barruan, eta hori deseraiki gure artean. Eta titulo horrek pila bat gustatu zaigu, espazio komunitarioetan nola posible dugu zaintza horiek ekarri eta guretzat gorputxak ekartzea da hain zuzen hau, gure bizitzak ekartzea honea, nola harremantzen garen, nola gauden, nola posible dugun momentu baten geldiarazi sistemari eta esan sistema hori ezaigula gustatzen ez dela gure era, bestelako erak baditugula eta makinaria nolabait posible dugula moztu eta bestera batean eman, ez? Eta bai baditugula, bi ondorio nagusi atera ditugula gure taldetik, baina bai ikusi dugula baita gure etxean ere hau gertatzen da eta garrantzitsua dela hau egitea, eta badia alde batetik sistema eraldatzeko militantziak ezinbestekoak dirala, eta barneko hausnarketaz gain, taldeko hausnarketa eta taldean kontatzea nola gauden gure emozioak, gure elkar komunikazioa, nolakoa den eta bizitzak une oro ekartzea honea, militantziatik egin behar dugula, eta bestetik baita erdigunean bizitzak jartzea, baita da bizitzak erdigunean jartzea gu subjeto gisa, eta gure esperientziei, gure jakintzari, guk dakizkigun gauzei garrantzia ematea, ze bukatzeko nahi nuen, ez nuen ahaztu nahi, denbora banku feminista horretan askotan gertatzen zitzaigula emakumeak etortzen zirela eta esaten zutela, ez zutela ezer ekartzeko, ez ekitela ezer, eta horren atzean ze logika dagoen, ez? Nola jartzen diogun guk garrantzia edo balio dakigunari edo ez, nork esaten digu, baliagarriak garen edo gu hemen egoteko nork esaten dit niri, nik posible dudala hitz egin edo gehiago jakin beharko nukela ez dokitze gaiari buruz ez, nire esperientzia baliagarria da, gure esperientzia baliagarria da, eta emakume guztion esperientziak eta bizitzak badia garrantzitsuak eta horiek ere jarri behar diala erdigunean. Eskerrik asko.